Y te pido que así sea y que cada vez podamos pues reflexionar más en el papel que tú nos has dado, pero sobre todo en quien inició nuestra fe y en quien nos la irá perfeccionando, Señor. Quédate en esta clase, háblanos por medio de tu palabra, sorpréndenos, te lo pido y oro en Jesús. Amén. Y la clase con este título. No sé cuándo fue la última vez que en una clase tenía este título. Siento que a veces podemos estar muy acostumbrados a este nombre, a Jesús. Y no sé si te ha pasado de repente que cuando uno se acostumbra a las personas, quizás ya no le ves lo increíble que son. ¿Te ha pasado cuando tienes un amigo, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos? Quizás con tus hijos un poquito menos, porque me imagino que todo el tiempo estás, ay, ve lo que hizo, ¿no? Y qué bonito. Pero cuando convives mucho con las personas, quizás la primera impresión que te da cuenta mucho y es increíble. Y cuando los vas conociendo más y más y más, dices, wow, qué especial, y ve cómo hace esto y cómo hace el otro. Pero ya cuando llevas un tiempo, o ya no te sorprende, o le empiezas a ver las cosas malas. Y seamos honestos que muchas veces somos así. Y dices, ay, no, pues es que le falta esto, es que siempre dice esto. O ya no le prestas atención. Y sabes, a Jesús no podemos tratarlo así. Que a pesar de que lo conozcamos de hace 20 años, 25, 30 años, un año, no podemos dejar de asombrarnos quién es Él. No podemos pensar nada más, es uno más. Qué padre, es una de mis más actividades que tengo en mi semana. Qué bueno, es una de esas más filosofías de las que puedo leer y escuchar en la semana, en mi mes. Si no es Jesús. Y justamente por eso es esta clase, para que sigamos contemplando al Maestro. Estuvimos viendo varias maneras, pero ahora vamos a contemplarlo. Amén. Y eso es lo que quiero que hagamos el día de hoy con algunas escrituras. Que dejemos de acostumbrarnos a Jesús, que dejemos de acostumbrarnos a sus enseñanzas y que sigamos sorprendiéndonos cada día, porque yo creo que eso puede hacer una gran diferencia en nuestras vidas. Y vamos al inicio, ya no el inicio que vimos la otra vez en Juan 1, sino todavía un poquito más atrás en las Escrituras. Vámonos hasta Isaías. Y piensa en esto, piensa en lo que está diciendo aquí. Isaías 9:6 dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Qué tal? ¿Qué sientes al leer esto? Justamente el pueblo atravesando momentos complicados, viene una profecía que iba a venir alguien. ¿Y cómo iba a venir? ¿Qué dice? Como un bebé, un niño, pero que no era cualquier niño. No sé si ves la foto y te da ternura. A mí sí, y dices, qué bonito. Pero imagínate, ¿qué dirías de este niño? ¿Qué va a ser de grande, no? Quizás muchos pensaríamos, pues espero que sea buena persona, espero que se porte bien, espero que no sea alguien más que vaya a destruir muchas cosas en este mundo, alguien que sea alguien bueno, que sea un profesionista, que cumpla sus sueños, no sé, y podemos empezar a pensar, pero dudando. Imagínate que aquí ya no había ninguna duda, dice, se ha nacido un niño que la soberanía reposará sobre sus hombros. ¿Qué es la soberanía? El poder, la autoridad. Esa es esa palabra. Y aparte, fíjate los nombres que le van a dar a este niño. Consejero admirable. ¿Tú crees que el día de hoy tú y yo nos puedan decir así? Él es un consejero admirable. O estamos en el camino. O sea, imagínate, este ya era un bebito que dice que ya le iban a dar de grande ese nombre. Pero no nada más ahí, fíjate, Dios fuerte. Y creo que aquí ya tiene una parte importante. La vamos a ver más adelante. No me voy a tardar tanto en esa. Padre eterno. Fíjate los nombres que le están dando a este niño, a este bebé, príncipe de paz. ¿Qué piensas? ¿Que es cualquier hombre? Fíjate si desde antes que iban a ser, muchos años antes
ya se hablaba del bien, ya se hablaba de quién iba a ser, de lo maravilloso que iba a ser. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Ya ves por qué no podemos acostumbrarnos a este hombre? ¿Por qué no podemos rebajarlo si desde antes ya se estaba hablando bien de él? Y no solo bien, sino un estándar sumamente alto de algo increíble. Príncipe de paz. A mí me encanta justamente esa frase, ese título, Príncipe de paz. Yo creo que en nuestra vida necesitamos paz muchas veces. Pues ¿a quién podemos recurrir? Pues al Príncipe de paz. Y hoy lo que quiero que veamos es esto, que contemplemos al maestro. Quizás muchas de estas cosas no es tanto como ve y ahora, ve y ten un hijo y ponle por nombre esto. No, o sea, quizás no va a ser muy práctico, pero contemplar al maestro es eso. Es nuevamente sentarnos un rato y ver quién es Jesús. Y sabes, hay varias características de él, varios papeles que él empezó a cubrir. Tú lo sabes que justamente Dios fue revelando o fue haciendo su revelación progresivamente en las escrituras. Por eso algunas cosas que vemos al principio no entendemos tanto si no lo vemos con el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento a veces nos cuesta trabajo, por eso es que no entiendo esto, sí, porque necesitamos verlo a través de la luz del Nuevo Testamento. Pero ya en todo el Antiguo Testamento Dios nos iba dando indicios de que iba a llegar alguien a través de varias personas. Y ya lo vimos, ¿no? ¿Cómo se llamaban esos tipos? Varias maneras en que Dios nos iba diciendo, hey, va a llegar alguien. Y quiero que entiendan estos roles que estoy diciendo, porque estos son los que va a llevar mi hijo. Y uno de ellos es un sacerdote. Jesús, sacerdote. Y yo espero que ya nos quede muy claro a la región Azcapotzalco, porque es lo que hemos estado viendo por varios domingos. ¿Qué pasaba? Y te voy a leer a unas escrituras, pero en todos estos títulos que te voy a dar, no te voy a decir cuántos para que digas ya va a acabar o le falta mucho, pero en la Biblia están expresadas escrituras que eran para ese momento, pero que a la vez apuntaban a algo más allá, ¿ok? O sea exactamente, esta era la manera, por eso te digo, esta era la revelación que Dios daba, donde había profecías dentro de las escrituras de que iba a llegar alguien. Que sí es cierto, quizás esas se cumplían inmediatamente en un ratito, pero que no nada más era para ese momento, sino que apuntaban para más adelante, ¿ok? Teniendo esto en mente, vamos a una. Primera de Samuel 2:35 dice, pero yo levantaré a un sacerdote fiel que hará mi voluntad y cumplirá mis deseos. ¿Te suena? ¿Te suena alguien así? Obviamente te dije, está hablando de alguien específicamente en ese tiempo, pero más adelante. Por eso dice, jamás le faltará descendencia y vivirá una larga vida en presencia de mi ungido. ¿De quién estaba hablando en este momento Dios específicamente en ese tiempo? De Samuel. Si tú ves la historia, pues justamente ya se había corrompido. Los sacerdotes tenían que ser descendientes de Aarón, si recuerdas, después de Leví y ese se empieza a corromper. Recuerdas a los hijos de un sacerdote que ya estaban haciendo cosas malas y Dios lo quita y le habla. Pero yo levantaré un sacerdote fiel que hará mi voluntad y cumplirá mis deseos. Jamás le faltará descendencia y vivirá una larga vida en presencia de mi ungido. Estaba hablando de Samuel, pero justamente también está hablando de alguien más, un sacerdote fiel que hará mi voluntad y cumplirá mis deseos. ¿Quién es ese sacerdote fiel? Pues justamente Jesús, y lo podemos ver en las escrituras. Te voy a poner varias, por si ahora vamos a leer. Dice Hebreos, varias de esas son en Hebreos, porque obviamente es el tema. Dice Hebreos 5:10, y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 6:20, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora bien, Hebreos 8:1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo levantado por el Señor y no por ningún ser humano. Esa no es Hebreos, obviamente ya viste que está más adelante, es primera de Timoteo 2:5 y dice, porque hay un solo Dios
y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio lo ha dado a su debido tiempo. Y no sé si se te hace especial justamente que Jesús no es nada más mi amigo, que Jesús no es nada más mi maestro, que Jesús tiene varios roles y uno de ellos, el del sumo sacerdote, que era, y ya lo hemos estado viendo, pues justamente el mediador entre Dios y los hombres. A mí se me hace especial encontrar en las Escrituras justamente esas referencias en el Antiguo Testamento que después se van a cumplir en el Nuevo Testamento. Y una figura sumamente importante para Jesús es Jesús el sumo sacerdote. Piénsalo. Ahorita vamos a resumir todo esto y por qué te lo estoy diciendo, pero piensa en Jesús en esa función de mediador entre Dios y los hombres. Eso era lo que hacía el sumo sacerdote. ¿Sí recuerdas? Pues es ese sumo sacerdote y aparte ese sacrificio. Pero hay otro título. ¿Cuál es? Profeta. Un profeta. Fíjate, hablándole Dios a Moisés, le dice en Deuteronomio 18, 17 al 20, y me dijo el Señor, está bien lo que ellos dicen, por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado decir, morirá. La misma suerte correrá el profeta que hable en nombre de otros dioses. Y fíjate, nuevamente, una profecía que está hablando de qué, de que iba a haber un profeta más grande que Moisés. ¿Qué tal? Otro profeta. Ya lo vimos, ¿verdad? Lo vimos en Hebreos. Alguien más grande aún que Moisés. Que levantaré de entre este pueblo un profeta como tú, pondré mis palabras en su boca y él les dirá lo que yo mando. Fíjate cuál era el propósito de ese profeta, cuál era el propósito de los profetas, hablar de parte de Dios. Y para Dios era muy claro, y tienen que decir lo que yo les diga. Ya entiendes por qué Jesús más adelante dice, yo no digo nada por mi propia cuenta, solamente lo que el Padre me mandó decir. Y fíjate, eso es especial. Unas escrituras, solamente dos te quiero compartir con respecto a este tema. Lucas 24, 19, que es justamente el camino a Emaús, cuando ya los discípulos, si te acuerdas, ¿no? Que van dos discípulos desanimados, Jesús se les acerca, no lo reconocen y les dice, ¿qué pasó? Y dice Lucas 24, 19, ¿qué es lo que ha pasado? Les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret era profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Fíjate cómo lo reconocían las personas, como un profeta. Ya vimos un sumo sacerdote, ahora un profeta. Salió Jesús de ahí, Marcos 6, del 1 al 6, y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas? Decían maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo, en todas partes se honra a quién, a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos, y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Si te diste cuenta, por un lado, cómo reconocía la gente a Jesús como un profeta, pero por otro lado, cómo se reconoce Jesús mismo como un profeta. ¿Sí te diste cuenta o no? Porque por el otro lado dice, un profeta no se le acepta en su propia tierra cuando él está hablando. Entonces, ¿cuál es esa parte también de Jesús o ese rol? Un profeta, un mensajero de parte de Dios. ¿Qué tal? O sea, ¿te anima? Yo sé que de repente estamos acostumbrados a clases donde, sí, pero dime qué hacer. Hey, ya lo hemos visto muchas veces. Pero ¿qué tal nuevamente sentarnos a contemplar al Maestro? Porque este es Jesús, a quien habían hablado de él desde antes de que naciera, a quien vino y cubre ese papel de mediador entre Dios y el hombre,
quien habla el mensaje de parte de Dios, quien nos ha anunciado muchas cosas. Pero todavía hay otro rol: rey, un rey, sacerdote, profeta, rey. Fíjate, en la misma escritura de Isaías, pero más adelante, Isaías 9:7 dice, 9:7, se extenderá su soberanía y su paz y no tendrá fin, gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Fíjate, está diciendo, consejero admirable, Dios poderoso, príncipe de paz. Y también va a gobernar sobre el trono de David y sobre su reino. Fíjate las personas que están apareciendo aquí. Si te das cuenta de lo increíble que es Jesús, está apareciendo Samuel, un profeta muy importante. Está apareciendo Moisés. Ahora está apareciendo David. Y aún así, más grande que ellos. Eso a mí me encanta, me vuela la cabeza, me conmueve pensar, ¿quién es Jesús? Y eso es justamente lo que te quiero transmitir. Espero que te lo esté transmitiendo bien, porque estas son las escrituras, de esto está hablando. Las escrituras no nada más es para qué hago y qué no hago, sino para conocer justamente a Jesús. ¿Te acuerdas que él decía, ellas hablan de mí? O sea, si ustedes realmente estudiaran la palabra como dicen que lo hacen, entenderían por qué ellas, las escrituras, hablan de mí. Y justamente estamos leyendo las escrituras que hablan de él. Y espero que así te sientas, que de verdad esto pueda conmover mucho tu corazón. Y fíjate, más adelante, Mateo 16:13, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Ya viste aquí otra vez cómo lo conocía la gente. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Y puedes decir, oye, pero es que ahí no dice rey. Bueno, el Cristo justamente se refería al rey ungido de Dios. Justamente al decir Pedro esta frase, tú eres el Cristo, está reconociendo que es ese rey del que estaba hablando la escritura anterior. Entonces ponle atención ahora que leas las escrituras cuando menciona al Cristo, tiene que ver con este término de rey, ¿ok? Primera de Timoteo 6:13-16 dice, teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas, y a Cristo Jesús, que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato, te encargo que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla. Al único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único inmortal, que vive en su luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a él sea el honor y el poder eternamente. Amén. ¿Qué dice el Rey de Reyes? El Señor de Señores. ¿Qué nos lleva a pensar justamente en este rol de Jesús? El Señor sobre todas las cosas. Ya no pasa a ser un buen maestro, nada más, un buen hombre, sino es sacerdote, profeta, rey, Señor sobre todas las cosas. Y sabes, todavía hay un rol más grande que todos estos. Pero ya te diste cuenta cómo en las escrituras por algo Dios habla por medio de profetas. ¿Por qué de repente hay sacerdotes? ¿Por qué de repente hay jueces también? ¿Por qué de repente hay reyes? Porque Dios estaba anunciando cada uno de esos papeles que Jesús iba a cumplir. ¿Sabes? Entiendan estos papeles. Entiendan qué es un profeta, ¿ok? Entiendan qué es un sacerdote. Entiendan qué es un rey. Y si te diste cuenta cómo Dios así va hablando a través del Antiguo Testamento, pues ¿por qué entiéndanlo? Porque ese es Jesús. Y ahora van a saber todos los roles que él tiene. Pero ¿cuál es su rol más grande e importante? Dios. No nada más lo demás. Y fíjate, dice Colosenses 1, el 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible. Una de mis escrituras favoritas, te comparto.
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de él forman un todo coherente. ¿Quieres conocer a Dios? Al Dios invisible, al Dios que nadie había visto jamás, al Dios que no podíamos ver, que no podíamos a veces saber exactamente cómo era, cómo qué quería. Pues Jesús es la imagen visible del Dios invisible. ¿Te acuerdas? Por eso quería hacer esa referencia. ¿Cuál era uno de sus nombres? Dios poderoso. Cuando tú escuches que Jesús no es Dios, ten cuidado, sí lo es. Y aquí están las escrituras. Y léelo bien. Es la misma esencia del Padre, es la misma esencia del Espíritu Santo. Dios, ese Dios en el que creemos, ahí está Jesús. Dice más adelante, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Y me gusta porque aquí es donde habla de varias de esas cosas. Por eso son increíbles las escrituras y las escrituras hablan de Jesús. No solamente, lo repito, no solamente busquemos qué hacer y qué no hacer para buscar consejo nada más, no, para contemplar a Jesús. Y aquí nos habla de otro papel importante, la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Qué tanto tu vida como miembro de esta iglesia está siendo gobernada por Jesús? Sí, va a haber una implicación personal. ¿Qué tanto realmente estás demostrando que eres parte de ese cuerpo, que está siendo guiado por Jesús? Porque Él es la cabeza del cuerpo. ¿Qué hizo? A Dios le agradó habitar en Él en toda su plenitud, no un cachito, no una parte, completamente. ¿Para qué? Para reconciliar todo lo que vimos, ¿verdad? Ese sumo sacerdote, que habla más atrás, por medio de Él está encima de todo, esa autoridad, ese rey, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. ¿Crees que Él solamente sea un hombre? ¿Crees que nada más deberíamos de acostumbrarnos a sus enseñanzas? ¿O crees que deberíamos cada vez tenerle más respeto? Que cada vez deberíamos de estar más admirados de Él. Que si llevamos varios años por acá, cada vez lo conozcamos mejor y cada vez admiremos más quién es. Porque hemos leído más, porque hemos escuchado más de quién es Jesús. Y a mí se me hace increíble nuevamente dar un pequeño recorrido, porque es pequeño y es breve, pero todas las escrituras van a ir apuntadas a Él. Esto es contemplar al Maestro. Esto es nuevamente decir, Él es Jesús, el sumo sacerdote, el rey, el profeta, Dios. Y obviamente con todo esto, pues íbamos a acabar con algo que nos podamos llevar también. ¿A qué nos lleva todo esto? ¿A qué nos lleva a entender esta parte? ¿Y sabes qué es contemplar al Maestro? Fíjate, Mateo, terminamos con esta escritura. Mateo 17, del 1 al 8 dice, 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte, a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se le aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería que nos quedemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, y pon atención a estas palabras, ¿ok? Por eso están ahí marcadas. Este es mi Hijo amado,
Estoy muy complacido con él. Escuchen. Nuevamente, este es mi hijo amado. Estoy muy complacido con él. Escuchen. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro aterrorizados, pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista no vieron a nadie más que a Jesús. ¿Qué tal esta escena, hermano? Esto es contemplar realmente quién es Jesús. Ellos habían caminado por mucho tiempo, por muchos años, quizás, algunos, año, año y medio, sino muchos, tantos, no fueron tantos, quizás año y medio, 2 años, máximo 3. Y podía parecer, ya lo conozco, ya llevo un buen rato caminando con él, ya pues, hemos comido juntos, lo he escuchado, lo he seguido, hemos dormido en la misma casa, y aún así no habían visto quién era realmente Jesús. Que cuando lo ven así, transfigurado, brillante, o sea, nada más ponte a pensar en la escena, por algo se espantaron, los lleva a reconocer algo más allá. Y si no era suficiente, todavía el Padre va y habla. ¿Y qué conlleva todo esto? ¿Qué conlleva realmente conocer a Jesús, acercarte y no nada más quedarte en qué increíble es, qué maravilloso, wow, qué buenas enseñanzas, bien buena onda, sino ver quién era Él? Este es mi hijo amado y estoy muy complacido con Él. Escúchenlo. ¿Estás de acuerdo que ahí pudo haber dicho Dios muchas otras cosas? Y por eso trátenmelo bien. Y por eso no lo maltraten. Y por eso, porque estoy complacido con Él, ayúdenlo en todo lo posible. Pero ¿cuál fue lo que dijo? ¿O qué fue lo que dijo? Escuchen. El día de hoy, tú y yo estamos al contemplar a Jesús, escuchándolo o no. Porque podemos decir, increíble, maravilloso, wow, lo amo, pero no lo escuchamos. Pero no vivimos según lo que Él nos ha dicho. Pero no lo contemplamos en nuestra vida. ¿Qué tal? Si implica algo para nuestra vida, ¿verdad? O sea, si nos damos cuenta con quién nos hemos metido, a quién es a veces a quien le fallamos, no al hermano de al lado, no a la hermana de al lado. Si entendemos a quién le reclamamos a veces, a quién ignoramos, a quién dejamos en segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto lugar en nuestra vida, al Hijo amado de Dios, con el que está complacido y con quien nos pidió, escuchen. Eso es contemplar a Jesús. Ese día estoy seguro que cambió la vida de Pedro, de Juan, de Jacobo o Santiago, porque ya no vieron nada más a ese Jesús hombre, que sí veían cosas increíbles, sino que vieron a ese Jesús santo. Y lo pudieron ver. Si tú ves más adelante que les dice Jesús, no hablen de esto hasta después, porque esto era muy, muy grande lo que estaba pasando. Si entendemos quién es Jesús, ¿qué debemos de hacer? Agradecerle, porque es el que ha estado mediando nuestra relación con Dios. Porque gracias a Él es que hoy podemos orar, es que hoy podemos acercarnos a las Escrituras, es que hoy podemos estar en paz con Dios. Como profeta, necesitamos escucharlo, porque sus palabras son las palabras de Dios, porque sus palabras es realmente lo que Dios quiere que hagamos y ya no las plasmó, en las Escrituras están. Como rey y Señor, obedecerlo. No nada más escucharlo, sino obedecerlo. A un rey se le obedece lo que dice. Y como Dios, adorarlo. Este es Jesús. Por eso la clase solamente se llamaba Jesús. Y espero que nuevamente al contemplarlo en su gloria, en lo que es, nuestra vida pueda retomar su rumbo. Que lo mejor que podemos hacer en nuestra vida es contemplar al Maestro. ¿Hay otros títulos? Sí, y uno de esos es ese, Maestro. Pero quería que viéramos los demás, porque ya lo habíamos visto. ¿Qué tal? ¿Crees que valga la pena tomarnos un tiempo
en nuestro día, en nuestra vida ajetreada, para contemplar a Jesús el sumo sacerdote, a Jesús el profeta, a Jesús el Rey y a Jesús Dios? Yo creo que sí, y te animo a que lo hagamos, a que justamente estas 4 palabras sean palabras que reflejen nuestro amor y nuestra cercanía a Jesús, y que al contemplarlo cambie nuestra vida. Muchas gracias. Vamos a terminar con una alabanza.